Ok, bueno, vamos a comenzar esta clase de cálculo de centro de masa. Estas son las fórmulas para calcular el centro de masa: la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. En este caso tenemos tres partículas, ¿ok? Bien, y vamos a hallar el centro de masa de esas tres partículas. Entonces, simplemente para hallar la coordenada X, se determina la coordenada X de una partícula más la coordenada X de la segunda partícula por su masa respectiva, más la coordenada X de la tercera partícula por su masa respectiva, en la suma total de las masas. Entonces, viendo un ejercicio pequeñito, tenemos estas masas: una es de 2, otra es de 2, otra es de 1, otra de 3, otra de 1, otra de 4, los cuales están ubicados en el punto 1, 1, en el punto 2, 3, en el punto 4, 6, en el punto menos 3, 1, en el punto menos 2, menos 2, en el punto menos 4, menos 1. Entonces me piden encontrar el centro de masa del sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarramos, la primera masa es de 2. Entonces tenemos un 2, que es su masa, por la coordenada X de esa masa. La coordenada X es 1. Entonces le multiplicamos un 1. La otra masa, ¿qué es cuánto es la otra masa? La otra masa es 2 por la coordenada X, que es el que está en la izquierda, que también es 2. Entonces tenemos la otra masa, que es 2 por la coordenada X, que es 2. Más la otra masa que sigue, ¿cuánto vale? 1. La coordenada X de la siguiente masa, ¿cuánto es? 4. Menos 3. Ah, Ya, vamos a ver. sí, sí. Bueno, la coordenada que estamos hablando es 1 por la coordenada X, que es 4. Vamos a agarrar la que sigue, la masa 3 por la coordenada X, que es menos 3. Entonces, 3 por menos 3. Y así vamos. La otra es 1 más un 1 por la coordenada X. ¿Cuánto es la coordenada X de ese nuevo punto? Menos 2. Exactamente, menos 2. Y vamos por la otra masa. ¿La otra masa cuánto vale? Más 4 Ajá. por la coordenada en X, que viene a ser menos 4. Ok, exactamente, por menos 4. Muy bien. Y todo eso que está ahí se va a dividir entre ¿qué? Entre la sumatoria de las masas, es decir, la sumatoria de 2 más 2 más 1 más 3 más 1 más 4. Entonces sumamos eso, ¿cuánto nos da? 2 más 2, 4, más 1, 5, más 3, 8, 13. más 13, ¿verdad? Entonces eso es el numerito que estamos viendo aquí abajo. Entonces fíjate que tenemos 2 por 1, el 2, el 2 por 2, el 4, el 1 por 4, 4 que está acá, el 3 por menos 3, menos 9 que está acá, el 1 por menos 2, el menos 2 que está acá, y el 4 por 4, menos 16. Y la suma de todo eso, que me da 13. Entonces, divide esos dos y te da la coordenada X. Lo mismo lo vas a hacer con la coordenada Y, pues la masa, que es el 2, por la coordenada Y, que ahora es 1. La otra masa, que es 2, por la coordenada Y, que es 3. La masa, que es 1, por la coordenada Y, que es 6. La masa, que es 3, y así sucesivamente por masa por la parte derecha. Ese es el principio que nosotros vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Entonces, bueno, pasamos para acá. A ti te mandaban a hacer este ejercicio, el cual Sí. está compuesto por dos sistemas. Uno que es la caja que está aquí rectangular, y la segunda que es un alambre que tiene esta forma, pues que tiene un pedazo horizontal, uno inclinado, horizontal, inclinado, horizontal, inclinado, horizontal, inclinado, y así sucesivamente. Entonces, observamos que la imagen que tenemos aquí, que los dos sistemas son simétricos, por lo tanto, la coordenada X no hay que hallarla porque tiene la misma cantidad para la izquierda que para la derecha, pues.
Y además, porque esta densidad, ¿ok? Esta densidad de masa, que en este caso es superficial, en este caso es lineal, es constante, pues, o sea, no varía con respecto a la dimensión. Si en cambio, si aquí tuvieras un valor multiplicado por una X, entonces ya no puedes utilizarlo de simetría. ¿Por qué? Porque la distribución de masa no es uniforme, pues. Entonces, como es constante, entonces está distribuido de la misma manera. Cuando no fuera constante, bueno, si estuviera esto con diferentes aleaciones, entonces tuviera más pesado un lado que de otro, entonces ahí ya no puedes aplicar el criterio de simetría. Pero como en este caso tenemos constante las densidades, o sea, tenemos un valor sin variable al lado, entonces podemos decir que aquí está mi eje X de mi simple masa. Entonces, eso no te lo piden. Solo te piden que la Ese componente. es Y. El X es 0. Entonces, solamente tienes que hallar la componente Y. ¿Ves? Entonces, fíjate lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a separar esto en dos sistemas, que es un rectángulo, ¿ok? Y el otro, que es este alambre que está aquí. El rectángulo está fácil, ¿ves? Es una imagen súper conocida, es un rectángulo cuyas dimensiones son, 2 metros de largo y 0.25 de ancho. Una es la cajita de arriba, ¿bien? Donde le vamos a hallar la masa. ¿Cuál es la masa? Bueno, la densidad que me están dando aquí es 20 kilogramos por metro cuadrado. Es una densidad superficial, ¿ok? Es decir, que yo para hallar la masa debo multiplicar el área total de esta imagen que está aquí, ¿ok? Por la densidad, que es 20 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, tienes que observar este numerito que está aquí. Aquí dice metro cuadrado, entonces quiere decir que es una densidad superficial, es decir, que está con respecto al área. Si quieres hallar la masa, tienes que multiplicar la densidad, ¿ok? Por el área. En el de abajo, observas que no está al cuadrado. No sé si te das cuenta del detalle, no está m al cuadrado. Por lo tanto, esta es una densidad lineal, ¿ok? Entonces, aquí no vas a hallar área, obviamente que no vas a poder conseguirla. Lo que vas a hallar es la longitud de este alambre y lo vas a multiplicar por su densidad, que es 2 kilogramos por metro. Entonces, cuando veas m solita, multiplicas por longitud, y cuando veas m cuadrado, multiplicas por área. Entonces, ¿por qué tenemos que hallar la masa total? Bueno, porque en la fórmula, como te habrás dado cuenta, se divide entre la masa total. Entonces, procedemos a hallar la masa total. Entonces, el área de este rectángulo, habíamos dicho que tiene esta altura 0.25. exactamente, y este largo de 2 metros. Entonces multiplico 0.25 por 2 por su densidad, que es 20 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, toda esta placa que está aquí, la masa de esa placa es 10 kilogramos. El resultado de multiplicar todo esto que está aquí. ¿Ya? Bien. Ok. Sí. Entonces, ahora procedemos a hallar dónde está ubicado ese centro de masa en esta placa. Entonces, vamos a ver la imagen otra vez. Si estamos partiendo de aquí, este es nuestro cero, quiere decir que la lámina está desde una altura de 0.25, ¿sí o no? Entonces, la mitad de esto, ¿ok? La mitad de esto es 0.25 entre 2. Eso da 0.125. Por lo tanto, la altura o la componente Y del centro de masa de él está justamente en la mitad. Pero no puedo decir que 0.125 porque nuestra referencia está aquí abajo. ¿Ok? Por lo tanto, la componente Y del centro de masa es 0.125, que es esto, más 0.25. Primero, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar y vas a decir, si esto mide 0.25, la componente Y, si esta fuera la referencia, mira, si el 0 estuviera aquí, la componente Y del centro de masa, que sería la mitad. ¿Ok? Sí. La mitad. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 0.25? 0.125. 0.125. Bien, pero resulta que la referencia no está aquí.
La referencia está aquí. Por lo tanto, a esto, a la mitad, se le suma 0.25. exactamente este pedacito que está aquí. Y ese es la componente Y, el centro de masa, con respecto a la referencia. Por eso es que hago esto que está acá, 0.25 más 0.25 entre 2, y eso me da 0.375. Bien, entonces esa es la componente Y de la placa rectangular. Entonces fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar y vamos a contar cuáles son idénticas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tienes 7 puntos de 0.2. ¿Lo ves? ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, ese dato lo tienes que guardar. Vamos a ver acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? 6 hilitos inclinados. ¿Ya? Entonces, el primer aspecto lo primero que vamos a hallar es la masa total. Y la masa total, como me dan una densidad lineal, simplemente es calcular la longitud total por la densidad. Entonces, quiere decir que como habíamos dicho para ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 láminas horizontales por 0.2 por 2 me da la masa que tienen las horizontales. Ahora las inclinadas, pues entonces hay que hallar la longitud de este tramo inclinado multiplicado por ¿cuánto? Por la cantidad de tramos que hay. ¿Cuánto hay? 1, 6. 6. Entonces, multiplicas esta longitud por 6 por la densidad. Pero resulta que esa longitud no te la están dando. Bien, no te la están dando. Tienes que hallarla. ¿Y cómo la vas a hallar? Bueno, te vas a dar cuenta que este que está aquí es un triángulo rectángulo. Entonces, voy a agarrar y lo voy a pintar más grande. Pues tengo un triángulo rectángulo. Ok, donde los catetos ¿cuáles son los valores de los catetos? Aquí me dijeron que 0.1 es esto que está aquí. Entonces yo lo escribo, 0.1. 0.1 es lo que vale este cateto. Ok, y este ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la altura? 0.25. Entonces, si tienes un triángulo rectángulo, le puedes aplicar Pitágoras. ¿Y qué dice Pitágoras? Bueno, Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, ¿sí o no? Sí. Saco 0.1 al cuadrado más saco el 0.25 al cuadrado y eso eso lo sumo, le saco la raíz y eso me va a dar, o si lo haces con la calculadora, me va a dar 0.269. Es decir, que la longitud de este tramo inclinado, ¿ok? Es 0.269. Entonces, simplemente es 6 por 0.269 por 2. Y esa es la masa total del alambre que está ahí. Entonces, aquí está. Entonces, habíamos dicho que hay 7 horizontales por 0.2 más 6 inclinados por 0.269 por la densidad lineal, que es 2 kilogramos por metro. Saco esta multiplicación, eso da 1.4. Saco esta multiplicación, eso da 1.614. Sumo estos dos y lo multiplico por 2. Eso me da 6.028 kilogramos. Ahora el detalle viene en la coordenada Y del centro de masa del sistema 2. Entonces, si nosotros observamos la figura, vemos que toda la coordenada Y, todos están en el sistema de referencia, así que vale 0. 0. En el piso valen 0, las que están horizontalmente valen 0. Entonces, ahora vamos a hallar cuál es la coordenada Y de esta barra que está inclinada. Entonces,
en toda barra, o sea, que tenga una densidad lineal sin variable aquí, es decir, O sea, ahí siempre llamas la mitad, lo que viene a ser. eso, pero es mitad porque aquí no estás viendo letra, pues, porque no hay una variable, porque es un número nada más. Si hubiera una variable, eso no es así. Entonces, aquí sí, porque no ves, no hay un X, no hay un Y, es uniforme, siempre a lo largo de toda esta longitud vale lo mismo. Entonces, bueno, ahora el objetivo es hallar cuál es esta ubicación. Entonces, si es verdad, es la mitad. Entonces, tienes que ubicar cuánto es esa mitad. Entonces, vamos a buscarlo por acá. Entonces, fíjate que lo que tengo es que esa mitad que tú me acabas de mencionar es 0.69 entre 2, ¿verdad? Esa es la mitad. Pero resulta que yo quiero hallar la componente Y de esa mitad. Entonces, a esa mitad le multiplico seno por el ángulo. ¿Pero qué ángulo? ¿45 grados? No, no es 45 grados. ¿Por qué? Porque resulta que la componente Y no es igual a la componente X. Si este fuera 0.1, yo sí puedo asumir que esto está inclinado en 45 grados, pero esto no es 0.1. Entonces tienes que hallar el arco tangente de la componente Y entre la componente X. Es decir, el cotangente 0.25 por 0.1, eso da 68.19. Ese es el ángulo de inclinación. Entonces, la componente Y va a ser 0.269 por 2 por el seno de 68.19. Esa es la coordenada Y del centro de masa de estas que están inclinadas aquí. ¿Ves? Todos están a esta posición con esta altura que se hace con la fórmula que les acabo de mencionar. De esta barrita tiene una longitud con respecto a la mitad de esto. Pero resulta que la altura de él no es esto, la altura de él es esto. Es como una calle que tiene esta distancia horizontal y esta distancia vertical. No es lo mismo caminar horizontal que caminar inclinado, pues. ¿Y por qué es lo mismo? Porque resulta que uno es la hipotenusa y este es un cateto, ¿ok? Un cateto horizontal, un cateto adyacente y este es un cateto opuesto. Pues. Entonces, lo que yo quiero hallar es la Y, es decir, el cateto opuesto. No puedo decir que el cateto opuesto es igual a la diagonal, es igual a la hipotenusa porque estaría cometiendo un error matemático. Bueno, entonces mira, primero lo que vamos a hacer es contar cuántas rayas horizontales hay en Y igual a 0. 1, 2, 3, 4. Hay 4 rayas en Y igual a 0. ¿De qué longitud? 0.2. Aquí tengo longitud 0.2. ¿Cuántas rayas hay? 4. ¿Cuál es la densidad? 2 kilogramos por metro. ¿Y qué ubicación tienen? 0. Ahora vamos con las que están arriba. Pues vamos a ver las que están arriba y nos vamos a saltar un momentico esto porque es más largo y más feo. Las que están arriba son 1, 2, 3. Son 3. ¿A qué altura? 0.25. Entonces, eso es lo que yo voy a ver acá, pues. Entonces, tengo 3 rayas de una longitud de 0.2 con una densidad lineal de 2 kilogramos por metro, ¿ok? A una altura de 0.25. Entonces, ya entendimos lo de abajo y lo de arriba. Ahora vamos a entender las que están inclinadas. Primero, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 rayas que están inclinadas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la dimensión de esta raya? Bueno, la dimensión de esta raya es esta hipotenusa. Entonces, la longitud de esta raya es la hipotenusa cuyo valor es 0.269. Bien, entonces vamos a la cuenta. Entonces, tenemos 6 láminas inclinadas con una densidad de 2 kilogramos por metro, con una longitud de 0.269 y con una ubicación en el eje Y de esto que está aquí. Bueno, simplemente se saca la cuenta ahí. Las horizontales, al ser multiplicado por 0, da 0. Esta multiplicación da 0.403, que es la que está aquí. Y esta multiplicación que está acá da 0.3. Entonces, todo eso lo sumo
y lo divido entre ¿cuánto? Entre 6.028. Que viene a ser la masa total de todo ese alambre. Esa es la componente, sí, ese 0.028 es la masa total del alambre. Y eso te va a dar la componente Y del El alambre, del todo el alambre. Ya no por partes, sino de todo el alambre. Okay. Sí, del alambre, exactamente. Esa es la componente Y del alambre. ¿Ya? Entonces, cuando vas a sacar el centro de masa total, entonces tienes la masa total 1, que es 10 kilogramos, que es el área del rectángulo, por la componente Y, que es 0.375, ¿ok? ¿Y dónde sale este 0.375? Bueno, de la suma de 0.25 más 0.125. Que viene a ser la coordenada de Este más la mitad de este. Ok. La masa total de esto era que era 10 kilogramos. Toda la cajita esta que está aquí vale 10 kilogramos. Entonces aquí tengo los 10 kilogramos por la altura de él, que es 0.375. Ahora, el centro de masa del alambre, que es 0.116 por su masa, que es 6.028. ¿Ya? Ok. Bien. ¿Entre qué? Entre la suma de las dos masas completas, que es 10 kilogramos más 6.028. Y ya pues. Entonces esa es la altura total de esto, que es 0.2775, que es la componente del centro de masa, y la componente de X del centro de masa es 0 por simetría.